Un Game Boy Advance. De verdad, un Game Boy Advance es lo que hoy en día me divierte. Así es, mi consola, una de mis consolas favoritas es esta chulada. Es un Game Boy Advance SP. ¿Por qué SP? Esta es una consola que se lanzó por Nintendo por ahí del 2003 y de verdad fue un boom en ventas. Pero en específico esta consola, el Game Boy Advance SP, tiene esas siglas de SP por ser Game Boy Advance Special Project. Es un proyecto especial y la verdad es que tiene mucho sentido porque en este caso esta versión es la versión, vamos a encenderla, ahí está, y es una consola con un control clásico de Nintendo aquí y una pantallita. De verdad bastante genial, para transportarla se dobla, pero lo más importante de este modelo es esto, que es una consola que se buscaba más porque es darle más luz. Si tú jugaste alguna vez el Game Boy clásico, te diste cuenta que la luz no te funcionaba o no tenías la opción de ponerle más luz y siempre querías, para poder jugar, darle un poco más de luz. Esta consola lo tiene. Inclusive yo, toda mi niñez que jugué esta consola y que me tocaba ir al tianguis a cambiar los cartuchos para poder comprar eso, juntar mis domingos y comprar los cartuchos para poder intercambiarlos, me tocaba ver costos. El costo de una Game Boy Advance SP era 1 y el costo del Game Boy Advance SP con retroiluminación era mucho, no un poquito, era mucho más cara, aunque era prácticamente la misma consola. Sabemos que el tamaño de verdad es un factor importante a la hora de transportar nuestros productos. Y vean, este es mi iPhone y este es el Game Boy. En cuestión de tamaño está a la mitad. Si lo abrimos, obviamente ya va a cambiar y tenemos una consola que ya está casi al tamaño. Obviamente la diferencia pues es esta, que los grosores pues sí son muy diferentes y no es lo mismo una consola que la otra. Un teléfono que la consola es bastante más gordita, pero no pesa. Si lo ponemos en contexto del peso, pesa un poquito más mi iPhone que el Game Boy. Ya obviamente con el cartucho ya puede compensarse un poquito el peso, pero siento que es bastante fácil de transportar. Y el cargador, que es este cargador que tiene estos cablecitos súper delgaditos y que todo se puede enrollar y que inclusive el enchufe está para poder doblarse así, era bastante pero bastante portátil. Inclusive había unas mochilitas cuadradas para eso, para el Game Boy Advance, donde guardabas tu Game Boy, donde había una liguita y ponías ahí el cargador, inclusive tenía espacio para tus cartuchos. Esta consola yo la reparé, aquí dice bicho, si nos damos cuenta ahí dice bicho. Esta consola yo la restauré, hay un video en mi canal restaurándola, desarmándola, lijándola, pintándola. Y creo que le toca darle amor otra vez, la voy a volver a restaurar, pero voy a pedir la carcasa por AliExpress para poder cambiar la carcasa por completo. Los juegos. Era una parte súper importante y el más importante para mí siempre fue este juego. Es mi juego favorito en todo el universo, en todas las consolas, en todo lo que existe. Super Mario Bros. 3 es mi juego favorito desde siempre. Pero en esta consola los juegos que me gustaban eran bastantes. De hecho aquí en la pantalla voy a poner las imágenes porque había juegos que me encantaban. Por ejemplo, había uno de Spider-Man que era el Ultimate Spider-Man. De verdad bastante cuadrado, pero era uno de mis juegos favoritos. Me divertí muchísimas horas con ese juego. Aquí los tengo por orden porque los anoté según el orden de importancia que tuvieron para mí. Primero fue el Mario 3. Después un juego que también perdí muchísimo, bueno no perdí, invertí muchas horas de juego. Es este juego de Dragon Ball, se llama Dragon Ball Advance Adventure. Y me gustaba porque era la historia de Goku, pero desde niño. Inclusive peleas con el báculo sagrado de Goku, sigues peleando, está épico ese juego. Después uno de los Simpson que no era tan increíble, pero yo amo a los Simpson. Entonces el juego se llamaba Simpson Road Rage, donde ibas en el carrito. Inclusive en la portada creo que aparece Krusty. Está bastante genial. Y qué decir de el famoso Mario Kart. Es donde yo me enamoré del Mario Kart. Aquí en esta consola es donde fue el boom para mí, Mario Kart. Y lo que comentaba es el famoso Spider-Man, el Ultimate Spider-Man. Esos son los juegos que marcaron de verdad mi infancia. Y hay un catálogo inmenso. Y jugué muchos, pero estos fueron mis 5 juegos favoritos de esta consola.